Lo dijo en la primera hora. Ecuador, otra vez a las urnas. El 21 de abril, más de 13,5 millones de ecuatorianas y ecuatorianos nos pronunciaremos sobre 11 preguntas. ¿Cuáles son sus implicaciones? En A Primera Hora, rumbo a la consulta popular 2024. Muy bien, 7:13 en la mañana, gracias. Corto pero espeso, me dijo Yomar Ponce de Vélez el comentario de hoy. Es que no me quedó mucho tiempo porque había que enfocarnos en el tema de la Gasca, pero tampoco quería perder la oportunidad de conversar con ustedes sobre estas cosas que a mí en lo personal me indignan. Créanme, me indignan. Les traslado un poquito el sentir de quienes hablan. Hablemos de la consulta popular en este esfuerzo informativo de A Primera Hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. La semana anterior estrenamos este espacio. La idea es tener 4 segmentos, 4 miércoles, es decir, hasta el miércoles 17, que será el miércoles anterior a la consulta popular. Vamos a ir desmenuzando varias de las preguntas, en realidad, las 11 preguntas las vamos a ir desmenuzando, pero en cada segmento trataremos de hablar específicamente de ciertas preguntas. El día de hoy en la agenda tengo 4 preguntas que las vamos a desmenuzar con nuestros invitados. La una es la reforma parcial a la Constitución que fue aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional para posibilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad complementaria junto a la Policía Nacional sin necesidad de estado de excepción. La otra tiene que ver con la extradición, que creo que hay un mal entendimiento, porque alguna gente dice, bueno, la extradición existe, pero no se entiende cuál es la naturaleza de la pregunta. No es extradición de ecuatorianos en otro país reclamados por nuestra justicia. No va por ahí la cosa y lo van a explicar nuestros invitados del día de hoy. El control de armas en los accesos a las cárceles y el uso de armas decomisadas para la fuerza pública. Son las 4 preguntas que vamos a plantear el día de hoy. Está aquí en la cabina la doctora Melania Carrión. Ella es abogada y es especialista en legislación de seguridad. La hemos invitado justamente porque conoce de estas materias. Está aquí en la cabina la doctora Carrión. Y telemáticamente desde Guayaquil está el constitucionalista Carlos de Tomaso. Y desde Cuenca el también constitucionalista Sebastián López Hidalgo, que además me decía, voy a diferir un poquito mis horas de clase para sumarme al panel. Les quiero agradecer a los 3 por la gentileza de concedernos estos minutos. La primera pregunta con la cual quiero empezar es justamente aquella que tiene que ver con la reforma parcial a la Constitución. Creo que toma mucho sentido esta pregunta y mucha actualidad porque estamos a puertas, hoy estamos 3, en 4 o 5 días se acaba el estado de excepción, sin posibilidad de renovar el estado de excepción, y la gran pregunta es qué va a pasar con los militares, qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, porque ya no se puede renovar el estado de excepción. La pregunta apunta, con base en lo que aprobó la Asamblea en diciembre, a posibilitar que, sin necesidad de estado de excepción, los militares puedan complementariamente apoyar a la policía en tareas de seguridad. Empiezo con Melania Carrión, que conoce de esta materia. ¿Qué tan trascendente e importante es esta reforma parcial a la Constitución? Melania, bienvenida, buen día. Buenos días, un saludo a usted, a su audiencia y a los panelistas que también nos acompañan desde otros espacios. Yo podría decir que es trascendente en la medida en que significa, evidentemente, una reforma al texto constitucional, más no en cuanto a la eficacia que se puede esperar de esa reforma constitucional. No era necesario, a mi criterio, que hagamos este tipo de reformas, y lo habíamos anticipado, si uno ve la propuesta final que salió de la Asamblea Nacional y revisa la propuesta inicial planteada por Guillermo Lasso, porque esta pregunta tal cual, solo lo cambian los anexos, pero la pregunta tal cual fue planteada por Guillermo Lasso, me permito recordar a la ciudadanía. Entonces fue una iniciativa de Guillermo Lasso que quiso pasarla vía enmienda, la Corte Constitucional le dijo, momentito, no es enmienda. Me parece que la presentó en diciembre del 2022, si mal no recuerdo, ¿verdad? Así es, la presentó a la Asamblea Nacional en diciembre, esa propuesta fue a la comisión específica y sucedió algo sui generis, digo sui generis en la medida en la que se supone uno en la asamblea cuando presenta algo debe saber cuál es el curso que va a seguir una determinada propuesta en atención al bloque de constitucionalidad, a los estándares internacionales. Y esa propuesta de Guillermo Lasso fue una propuesta que buscaba de alguna manera satisfacer la demanda de seguridad que tenía la ciudadanía y que evidentemente también buscaba mejorar los índices de credibilidad a un gobierno cuestionado. Entonces, claro, como a menudo la presencia de Fuerzas Armadas es vista
por la ciudadanía de manera positiva. Entonces se utilizó este discurso desde siempre, que con la militarización, que con las Fuerzas Armadas en las calles vamos a estar mejor y van a haber mejores índices. Se presenta la propuesta y cuando están en tratamiento en la Asamblea Nacional y empiezan a convocar a expertos, se enteran que el Ecuador es suscriptor de instrumentos internacionales y de que tiene que cumplir con los estándares, por ejemplo, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido muy clara en cuanto a esos límites para que se pueda utilizar a las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interna. Entonces, ahí se enteran y al final del día terminan haciendo, Fabricio, lo que ya está en la ley. Es decir, incorporar algunos elementos para de alguna manera permear y garantizar que en algo la propuesta de Guillermo Lasso se alinee a los estándares internacionales, porque no podemos nosotros contravenirlos, como por ejemplo el carácter fiscalizado, regulado, excepcional, extraordinario y complementario de las Fuerzas Armadas. Entonces no les quedó otra que, como metieron la cabeza, tratar de sacarla por algún lado, y al final del día generaron una propuesta en segundo debate, y esto es importante que lo sepan los ciudadanos también, una propuesta para segundo debate que ciertamente era un estado de excepción paralelo prácticamente, porque establecía también que sean 60 días más 30 días adicionales, pero ¿cuál es la diferencia? Que el rato de aprobar, como había una mayoría parlamentaria, ese rato se improvisó, se innovó, entre comillas, una propuesta para que esto ya no dure el tiempo inicial que estaba previsto, sino 180 días. Eso fue algo así, sin debate, sin discusión, intentando darle más herramientas al Estado para que no tenga el mismo tiempo del estado de excepción, pero ciertamente, a mi criterio, primero la Corte Constitucional nunca debió haber dado trámite para que eso sea vía reforma. Para mí eso requería evidentemente una constituyente primero. Segundo, tampoco creo que fue adecuado el tratamiento y la forma en lo que se abordó en la Asamblea Nacional. En la Comisión de Enmiendas. Así es, porque en la Comisión, claro, de Enmiendas Constitucionales. Fue una comisión de enmiendas especial ocasional, y claro, al final del día tenemos esto que no creo que en lo absoluto vaya a dar respuesta a los ciudadanos en cuanto a las necesidades de seguridad. Déjeme pedirle el criterio a Carlos de Tomaso, si coincide con esta visión de Melania Carrión. Doctor Carlos de Tomaso, tenga la gentileza, buenos días. Buenos días, Fabricio, buenos días, Melania, Sebastián. Pues yo tengo un criterio distinto, ¿no? Para mí esta reforma es importante, para mí sí era reforma constitucional, dentro de los 3 andariveles me parece que fue correcto que se tome la decisión de que esto sea tramitado como reforma. Debo decir que este artículo 158 nace de una limitación constitucional en la misión de las Fuerzas Armadas en torno a que las Fuerzas Armadas no están con las competencias previstas para asuntos de seguridad interna, sino que la constituyente o los constituyentes establecieron que esa misión era para la policía. Incluso estando en estado de excepción, sigue habiendo esa misma duda, y cuando digo sigue habiendo, no lo digo yo, lo dicen las propias Fuerzas Armadas. He estado en 2 foros con asesores jurídicos de las Fuerzas Armadas y ellos sienten que existe el vacío jurídico constitucional respecto de su actuación en temas de seguridad interna, incluso en estado de excepción. Tal es así que ellos han participado en la elaboración de esta reforma constitucional y de algunas de las preguntas que están en esta consulta popular, porque sienten que esas son las reformas que necesitan para poder actuar con la tranquilidad jurídica que requieren actuar. Y en este contexto, a esto responde esta reforma constitucional. Esta reforma constitucional, pues lo que permite al gobierno que venga decretar vía decreto, previo informe con al Consejo de Seguridad del Estado, le permite decretar la participación de las Fuerzas Armadas en operativos o en temas de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, terrorismo, de extorsión, e incluso pues conmoción interna en el sistema penitenciario, que sabemos que está siendo muy seguido y muy permanente. Entonces, a mí me parece muy importante esta herramienta, que por fuera del estado de excepción el presidente tenga la facultad de disponer que las Fuerzas Armadas actúen.
Pero esa actuación, para que no se entienda pues que esto va a ser una militarización del Estado. O que puede ser discrecional también, que creo que es la principal preocupación que tienen quienes no coinciden con esta reforma. Para esa preocupación, a esta reforma le dan el mismo control automático del estado de excepción por parte de la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional va a tener que examinar las motivaciones, el ejercicio de esta facultad del presidente y va a emitir un dictamen o puede pues dejarlo sin efecto si ve que se está abusando de este ejercicio. Y también decir que tiene un plazo máximo de 180 días más 30 adicionales para fijar esta misión específica de las señaladas en la Constitución para la Fuerza Armada. Entonces, desde mi punto de vista, esta herramienta es importantísima, esta herramienta jurídica, porque lo que hace el derecho es entregar herramientas para conseguir fines, no de por sí constituye un fin la aprobación, no es que va a solucionar, depende cómo la uses, ¿no es cierto? Me parece muy importante y principalmente decirles que es algo que las Fuerzas Armadas lo están requiriendo hace mucho tiempo. Correcto, doctor De Tomaso. Doctor Sebastián López Hidalgo, desde Cuenca, su criterio sobre este tema, a ver si coincide con Melania, coincide con Carlos o tiene otro criterio. Tenga la bondad, bienvenido. Muy buenos días, querido Fabricio, un saludo especial a todos quienes nos escuchan esta mañana, un saludo también a Melania, a Carlos. Yo creo que este va a ser un panel interesante, definitivamente. Yo tengo, digamos que una posición crítica respecto de esta consulta. Me parece que en principio aparece como necesaria coyunturalmente, pero lamentablemente, y usted lo advertía en su introducción y su comentario inicial, acá en el Ecuador las cosas las resolvemos desde la coyuntura, no pensamos en los problemas de carácter estructural, querido Fabricio. De manera que yo creo que esta pregunta en concreto no va a ayudar a solucionar nada en específico respecto a los temas estructurales de seguridad, porque es que si nosotros nos pensamos y si revisamos los anexos, fíjese usted, querido Fabricio, muy pocas personas han leído los anexos y el anexo a esta pregunta dice que la extensión de la colaboración de las Fuerzas Armadas en el manejo del control interno no será por un plazo. Carlos advertía y decía, será por un plazo y un plazo controlado de 180 días. Fíjese usted que el anexo habla de término y esto tiene una diferenciación importante para los abogados. Cuando es término no incluye fines de semana ni feriados, o sea, son días laborables. Así es, pero fíjese que si constitucionalmente se habilita actualmente 60 días para las Fuerzas Armadas, esto en términos de la reforma constitucional que se plantea será un término de 180 días ampliado por un término de 30 días más, es decir, que estamos hablando de 9 meses y eventualmente más. Un Estado democrático, un Estado constitucional no puede vivir en una suerte de estado de excepción prolongado, ciertamente que ahora estará habilitada, si es que se aprueba el sí, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir. Es verdad que en términos positivos, como lo rescataba Carlos, existirá un control automático de constitucionalidad, tal cual como lo establece actualmente el estado de excepción y la Constitución actual, y también existirá un control político por parte de la Asamblea. Eso es importante. Me preocupa que no se solucionen temas estructurales realmente. Si el problema es un déficit respecto de la atención de la policía para satisfacer el control interno de la seguridad, lo que deberíamos estar pensando es en robustecer el rol de la Policía Nacional, en tener una policía más sólida, mejor formada, mejor capacitada, etcétera, etcétera, pero no creo que ni antes ni ahora esta sea una respuesta que vaya a atender los problemas. Por otro lado, y para ir cerrando en la parte de esta pregunta, tener la intervención permanente de Fuerzas Armadas, yo creo que esto rime también con lo que el Sistema Interamericano de Protección lo ha dicho. Acá un poco se trata de adaptar la pregunta y se dice, sí, yo me quiero acoplar al sistema internacional, yo permitiré que sea una participación complementaria, tal cual como lo ha dicho el sistema, pero esto de complementario tiene poco si tenemos presente el tiempo de extensión que duraría el estado de excepción, no solucionan los temas estructurales y una limitación fuerte al ejercicio de los derechos constitucionales de un Estado democrático se encontrarían comprometidos ciertamente. Hay que decir algo más. En los anexos se establece que la declaratoria del Estado de excepción, como que estableciendo, acotando una vuelta de tuerca, nos dice ahí, poniendo límites,
el presidente de la República podrá solicitarlo previo informe motivado del comandante general de la policía. Existirá un lapso temporal que, yo decía, me parece extendido para un Estado constitucional de derechos, y luego existirá, que se mira como positivo, un control de constitucionalidad. También el anexo habla de la capacitación. Eso es bueno. Eso me parece ser que sí es bueno, porque el anexo habla de que no se debe descuidar la capacitación de Fuerzas Armadas, el marco normativo necesario que tendrá que expedirse. Ciertamente, teniendo algunas cosas positivas, me parece que es una pregunta que en nada ayudará a resolver los problemas, y más si tenemos presente que en la experiencia comparada, el estado de excepción no puede ser la regla general, y hoy se pretende a través de una reforma constitucional, así que convertir en una regla general que las Fuerzas Armadas participen en el control interno de la seguridad de las ecuatorianas y ecuatorianos. Correcto, ya le voy a dar la palabra a Melania. Solamente a Carlos le quiero preguntar, ¿qué opina usted sobre lo que acaba de decir Sebastián, sobre esta posibilidad de que sea una regla general? Carlos. Primero, también decir que esta reforma va a necesitar una ley complementaria que la Asamblea Nacional tiene que aprobarla, marcando los parámetros, límites formales y materiales del apoyo complementario de la Policía Nacional. Lo dijo, pero para dar un poco más de información al público. Pues entiendo el punto de vista de Sebastián. Hubiéramos querido que hayan muchas otras cosas en las consultas, en las reformas, en las enmiendas que solucionar. Pero yo me baso específicamente en esto. Esta no es un estado de excepción. Esta es un apoyo complementario para una actividad específica de las que están aquí establecidas, para que las Fuerzas Armadas, sin estar en estado de excepción, puedan colaborar con la policía. Este decreto no le permite al presidente suspenderle, por ejemplo, ningún derecho a ningún ciudadano, porque eso solo lo puede hacer en estado de excepción. Este decreto no le permite al presidente tomar medidas de cobro de impuestos anticipados, de todas las medidas que tiene en el estado de excepción. Tampoco requisiciones de suspensión de la libertad de tránsito, nada de eso. Por ejemplo, hay una crisis penitenciaria sin declarar estado de excepción, emites el decreto y dices, dispongo que las Fuerzas Armadas tomen el control de la cárcel El Turi porque se ha producido una crisis penitenciaria, y con esta fuente jurídica puede hacerlo, puede disponer una misión específica avalada en el Consejo de Seguridad del Estado para que las Fuerzas Armadas puedan actuar. Desde ese punto de vista a mí me parece positivo. Correcto, Carlos. Melania Carrión, ¿su criterio? Carlos no está de acuerdo con usted. Y yo no estoy de acuerdo con Carlos. Esa es la riqueza del debate. A ver, yo quiero coincidir en algunos elementos. Creo que el cambio en la Constitución, como decía al principio, es importante, no en cuanto a la eficacia que se espera de esta medida. Y ya la ley lo permite, es decir, uno tiene que ver cuál es el alcance de la palabra complementariedad. Y si uno va al diccionario, va a las sentencias de la Corte Constitucional, en particular la de mayo del 2021, la Corte ha dicho claramente, y lo dicen los estándares internacionales, que la complementariedad es apoyo adicional a lo que realizan, no es sustituir las funciones de la Policía Nacional. ¿Y cuál es ese apoyo complementario? Y yo tengo que decir, y perdón que le quite el gusto a mucha gente, pero las Fuerzas Armadas ya realizan pues un apoyo complementario. Hoy yo les voy a preguntar, ¿quién controla los espacios acuáticos por donde sale la droga? ¿Quién controla el espacio aéreo por donde sale droga, dinero y donde salen armas? Que no son tareas exclusivas de las Fuerzas Armadas. Son de las Fuerzas Armadas, propias. Principalmente el control de armas, municiones, explosivos, el espacio aéreo, el espacio acuático, el espacio fronterizo es control de las Fuerzas Armadas. Entonces, si lo que queremos es decir de que las Fuerzas Armadas tienen que apoyar para esa seguridad, ya lo están haciendo. Y lo que debería hacerse es fortalecerse ese rol. Fabricio, tenemos más de 150 pasos ilegales entre la frontera norte y la frontera sur. Si dedicamos a las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de la Policía Nacional, por ejemplo, en el eje preventivo, en el eje investigativo, porque esas son actividades de la Policía Nacional. Si les vamos a dar ese tipo de rol, ¿quién va a cuidar las fronteras? Si de por sí las capacidades que tienen ahora las Fuerzas Armadas no son suficientes. Y yo quiero mencionar, o sea, podrán haber personas en las Fuerzas Armadas que demandan esto, Fabricio, pero hay personas con las que yo he trabajado en las Fuerzas Armadas que no están de acuerdo, en cambio, que consideran que eso es debilitar el rol que tienen las Fuerzas Armadas. Muy por el contrario. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, a mi criterio, y que sí tendría eficacia? Fortalecer las capacidades que ya tienen. Y recordar a la ciudadanía también que
Existe una ley vigente, la ley del uso legítimo de la fuerza, la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, que en el artículo 26, en el artículo 29, en el artículo 31, en el artículo 32 desarrolló esas herramientas legales que necesitaban las Fuerzas Armadas para estar en las cárceles cuando les corresponde hacerlo, para poder Sin hacer... estado de excepción. Por supuesto, en las afueras. Ellos pueden ir, además, a hacer control de armas Pero en se cualquier supone momento. que con estado de excepción pueden ingresar. No, eso es una falacia. Ya. La ley ¿No es cierto eso? No, la ley que regula el uso legítimo de la fuerza permite que las Fuerzas Armadas puedan ingresar, realizar operativos de control de armas, municiones y explosivos, que es uno de los grandes problemas dentro de las cárceles para el tema de las masacres. Lo que no permite es que puedan, en efecto, hacer una intervención como la que se está haciendo dentro del estado de excepción, que es situarse en las inmediaciones, que es no solamente hacer control de armas, municiones y explosivos, que pueden hacer todos los días del año en cualquier momento, solo se exige que hayan protocolos claros. Es decir, hay herramientas suficientes. Sí se requiere estado de excepción porque además la Corte Interamericana ha dejado claro los estándares de subsidiariedad cuando se trata de centros de privación de la libertad. Esto es importantísimo porque evidentemente estamos hablando de un grupo de atención prioritaria y es el Estado el responsable de salvaguardar la vida de esas personas. Y las Fuerzas Armadas, Fabricio, ni aquí ni en ninguna parte del hemisferio están preparadas para poder actuar como lo actuaría la Policía Nacional. Déjeme preguntarle a Sebastián López Hidalgo igualmente su criterio sobre lo que acaba de decir Melania. Sebastián. Bueno, debo decir, Carlos, Fabricio, que yo comparto con lo que dice acá Melania. Efectivamente, yo creo que pasa por robustecer los roles que se encuentran definidos. Ciertamente, aun cuando nos parezca interesante la intervención de las Fuerzas Armadas, creo que esto debería preocuparnos. Lo ha advertido en su momento el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Yo creo que es con total razón la advertencia. Pero fíjese además algo, querido Fabricio. Acá, efectivamente, el anexo a la pregunta nos dice que se expedirá un cuerpo normativo en un término de 200 días que luego regulará el tema de la capacitación y el marco normativo necesario. Pregunto yo, entonces, ¿vamos a esperar a que exista un cuerpo normativo que permita o que permee de alguna manera en términos de formación, en términos de derechos humanos, para la correcta intervención, colaboración y complementariedad de las Fuerzas Armadas en términos de la seguridad interna? ¿Y por qué es que se plantea esto en el anexo? Porque naturalmente los roles diferenciados dentro de la Constitución, dentro de los sistemas, es porque las Fuerzas Armadas tienen unas características propias de formación, actuación e intervención que difieren de la Policía Nacional. Por eso es que se plantea esta especial preocupación, que en principio también aparece como positiva, pero habría que hurgar un poquito más, que se requiere un marco normativo que permita una capacitación, porque es que se está reconociendo que la formación respecto de la intervención tiene que ser diferenciada. Adicionalmente, lo que decía Melania, la ley de uso legítimo de la fuerza permite la intervención ya de Fuerzas Armadas. Yo creo que ni antes ni después esta medida será efectiva. Y habría que preguntarnos, querido Fabricio, qué tan positivo ha sido, más allá de que podamos tener una percepción de que han mejorado los índices de seguridad, si desde que se ha decretado actualmente el estado de excepción, lo cual de alguna manera ha permitido esta intervención intensiva de Fuerzas Armadas dentro del Estado democrático, si hemos tenido resultados positivos, si se han eliminado el tema de secuestros, extorsiones y asesinatos. Nadie... Doctor, ¿está ahí? Sí, ahí le escucho. Ya estamos, sí. Decíamos, ciérrele la idea. Habría que ver qué tan efectivo ha sido esto, ¿no? Nadie dice que acá tendrían que eliminarse de un plumazo todos los delitos en el Estado ecuatoriano, pero habría que ver qué tan efectivo ha sido la intervención, el medio empleado para obtener el fin propuesto. Yo dudo mucho. Si miramos la experiencia latinoamericana, por alguna razón y con algún fundamento, el sistema interamericano ha definido los roles de actuación específica en el marco de los estados democráticos. Aquí en el Ecuador nos gusta hacer las cosas al revés, permítame, dar soluciones a partir de la coyuntura. Correcto. Lo que queremos acá es una intervención casi que permanente de Fuerzas Armadas, delimitada en un término de 180 días prorrogables
por 30 días más, lo cual se convierte en 9 meses y hasta más. Aquí tenemos 3 criterios de Melania Carrión, de Sebastián López Hidalgo y de Carlos de Tomaso sobre este tema. Voy a hacer una pausa, no se vayan a desconectar a nuestros invitados y también a la audiencia. Una pausa porque debo cumplir justamente con el corte comercial y al regresar vamos a hablar en cambio de la pregunta de la extradición, que también creo que necesita una explicación por parte de nuestros invitados. 7 de la mañana con 37 minutos, pausa. Aquí en la primera hora, no se me vayan, seguimos analizando la consulta popular. Seguimos 7:40 en la mañana, estamos conversando con Melania Carrión, Carlos de Tomaso y Sebastián López Hidalgo sobre varias de las preguntas de la consulta popular. Ya analizamos en la primera parte la reforma parcial sobre la participación de Fuerzas Armadas de manera complementaria con la Policía Nacional en tareas de seguridad interna sin necesidad de estado de excepción. Voy con una pregunta vinculada a la extradición, que parece que se ha convertido en la madre de todas las batallas, que el año pasado Lazo perdió la consulta porque esa pregunta resulta que provocó que los narcos financien la campaña, bla, bla, bla. Bueno, tema de la extradición que algunos además dicen, me parece con una ignorancia muy cuestionable. Dicen, pero si ya tenemos extradición, miren ustedes cómo han iniciado la extradición de Bukele Caro. Y eso no plantea la pregunta. La pregunta no tiene que ver con la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia ecuatoriana, sino con la extradición de ecuatorianos acá en el Ecuador requeridos por la justicia de otro país. ¿Me explico? Actualmente la Constitución prohíbe que Ecuador acceda a la extradición de uno de los suyos. Carlos de Tomaso, su criterio cuando la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Digo, es parecido a lo que pasa en otros países. Por ejemplo, se escucha que Colombia o que México, para citar 2 casos de países latinoamericanos, permiten la extradición a Estados Unidos de personajes acusados o procesados en ese país por delitos transnacionales y requeridos por esa justicia. ¿Es más o menos ese símil, Carlos? Le pregunto 1 y 2, ¿qué opina usted de la pregunta? Carlos de Tomaso. Bueno, tenemos que partir para analizar esta pregunta de que los constituyentes del 2008 resolvieron en el artículo, me parece que es el 79, prohibir la extradición de ecuatorianos como regla general, sin excepciones. Cuando nos referimos a la extradición, justamente nos referimos a la extradición de ecuatorianos hacia el exterior. Es decir, si un ecuatoriano ha cometido algún delito y está siendo requerido por la justicia de ese país, digamos, en Estados Unidos, y se requiere pues la presencia para que pueda ser juzgado ese ecuatoriano, hoy en día la Constitución lo prohíbe. Esta pregunta intenta modificar esa situación en el sentido de que se permita extraditar a ecuatorianos con ciertas limitaciones, como lo es que el delito por el que esté siendo requerido sea delito en el Ecuador, esté tipificado como delito en el Ecuador, y evidentemente no se pueda exponer a pena de muerte ni tratos crueles. Esas son las limitaciones que está estableciendo la pregunta. Claro, si esto va a tener un efecto en la situación de seguridad, yo pensaría que, vamos a decir, siempre van a ser elucubraciones porque no somos adivinos, pero estudiando en otros países experiencias cuando han aprobado esta figura, evidentemente es una figura que incomoda a quienes están en unos delitos transnacionales, porque corren el riesgo, generalmente, por ejemplo, en lo que es narcotráfico, hay muchas operaciones con países como Estados Unidos o de la Unión Europea, corren el riesgo de que si los atrapan, pues puedan ser extraditados. Y cuando vemos que en los últimos meses se han ubicado algunos capos internacionales que han estado viviendo en el Ecuador, radicado con su residencia, su familia aquí, pues ese tipo de cosas a lo mejor ya no van a ocurrir porque ellos van a querer buscar un estado, un territorio donde no exista pues de repente una extradición, si es que son ecuatorianos, vamos a decirlo así. En este caso hubo algún ecuatoriano que formaba parte de una banda internacional, pues estaba cómodamente aquí. Eso ya no va a ocurrir porque ya va a sentir esa preocupación, es decir, puede tener un efecto persuasivo. Evidentemente se excluyen los delitos políticos
esa sería la preocupación que pudiéramos tener, ¿no es cierto? Que se utilice esta figura para temas políticos, pero ahí tendrías que tener pues una coparticipación de otro país. Yo lo veo difícil. A mí en particular me parece que es importante esta modificación constitucional. Sí me llamó la atención que la aprueben como enmienda, ¿no es cierto? No sé si Sebastián va a tener la misma opinión o Melania, porque desde mi óptica estabas en un retroceso de un derecho que mal o bien estaba previsto. Me llamó mucho la atención que lo aprueben como una enmienda y esa es un poco la crítica que tengo, pero en mi opinión particular estoy de acuerdo con la modificación. ¿Qué opina Melania Carrión? Con lo que ha señalado Carlos en el... Ahora sí está de acuerdo. Ahora estamos de acuerdo, Carlos. Bien, para mí, Melania. evidentemente eso era constituyente porque si uno revisa en dónde está el artículo de la extradición en nuestra Constitución, curiosamente está en los derechos de protección, está en el título relativo a los derechos, así que evidentemente que el constituyente lo analizó como como una protección que realiza el Estado, como un derecho que realiza el Estado hacia sus ciudadanos, y eso debió ser para mí también vía constituyente. Ahora, yo lo que quiero situar sobre el tema de la extradición, sumándome a lo que ha señalado Carlos, discrepando en el sentido de la importancia en cuanto a la eficacia para combatir de alguna manera el crimen organizado, y solamente tenemos que ver las experiencias internacionales. México tiene la extradición de sus nacionales, Colombia también. Lo tiene Colombia, lo tiene Honduras. Cuando uno ve Colombia, por ejemplo, Colombia, más de 2,000 personas extraditadas. Eso ha significado una reducción en el crimen. ¿Extraditadas a Estados Unidos? Sí, Estados Unidos. Eso significa, de alguna manera eso ha significado una reducción del narcotráfico. Al contrario, cuando uno ve los índices de cultivos, se ha ido incrementando paulativamente. Así que creo que eso no es tampoco la panacea. Yo invitaría a los ciudadanos a hacer un control de expectativas sobre esa pregunta. Puedo entender un poco las motivaciones direccionadas hacia disuadir de alguna manera el actuar de ciertos capos, porque al final del día hacia ellos va dirigidos en teoría esto, pero me parece que hay otros temas más complejos atrás. Es decir, me parece que hay que analizar en profundidad que esto no es al azar. Me parece que hay un contexto político, internacional, geopolítico para que esa pregunta esté ahí. Me parece porque la planteó ya Lazo, yo la planteé a Novoa. Hablamos de la orientación política ideológica del gobierno anterior y del actual. ¿A eso se refiere usted? Me refiero a eso porque me refiero que hay compromisos también con el gobierno norteamericano, que tiene una agenda en la lucha contra las drogas, que no es la primera vez que se da ese tipo de visiones y se pretende también de esa manera, de alguna forma, también enfrentar la problemática del narcotráfico. Así que me parece que el tema es complejo, ameritaría otro panel donde analicemos lo geopolítico de esa pregunta también y los resultados, pero yo invitaría a hacer control de expectativas. Es decir, creo que el que se nos venda eso como la panacea para de esa manera luchar contra el narcotráfico no es así. Que además tiene que ser requerida la persona, el ecuatoriano, por la justicia de otro país. Sí, pero creo que eso pone en evidencia otras cosas también. Pone en evidencia la debilidad institucional, porque eso lo que está diciéndole al mundo es que somos incapaces nosotros de sancionar. Y sí, nuestro sistema de justicia es débil, pero no se trata de otorgar esa potestad o de esperar que la justicia se realice por parte de otros. Y hay estándares también, es decir, nosotros somos suscriptores de la Convención Interamericana sobre Extradición, que pone límites, cosas como, por ejemplo, que el delito tiene que ser cometido en el otro país. No es que va a ser los delitos cometidos acá, tiene que ser cometido en el otro país, tiene que haber una pena mínima y también incluso para el cumplimiento de la pena un tiempo específico mínimo de 6 meses. Es decir, hay muchísimas cosas que la ciudadanía no conoce y yo creo que esta consulta adolece de ese problema, Fabricio. La desinformación. La gente no conoce los alcances jurídicos, las implicaciones pragmáticas de las preguntas que se están planteando. Por eso la naturaleza de este ejercicio. Yo coincido con lo que dice usted, que mucha gente no conoce. A veces hay gente que le manda a leer, especialistas u opinólogos que le mandan a leer al común de los ciudadanos los anexos, cuando se necesita, digamos, una explicación, me parece a mí mucho más aterrizada y mucho más coloquial. Carlos de Tomaso preguntaba, y le traslado esa inquietud a Sebastián López Hidalgo. Carlos decía, tengo mis reparos, estando de acuerdo con la pregunta, pero Carlos decía, tengo mis reparos sobre que la Corte lo haya aprobado como enmienda constitucional, porque esa fue la vía.
y no utilizar otra vía, porque estamos hablando de un derecho. ¿Cuál es la opinión de Sebastián López Hidalgo sobre esto que plantea Carlos de Tomaso? Perfecto, Fabricio. A ver, yo creería que, bueno, en primer lugar, comparto con lo que se ha dicho un poco en términos generales respecto de lo que supone una consulta. Una consulta debería implicar un debate robusto, un debate informado, desplegar todo ese potencial deliberativo que debe tener la consulta, y por eso felicito a este programa. Yo creo que es un panel bastante interesante en lo que va. Lo que decía Carlos, comparto plenamente. Efectivamente, yo creo que acá, y lo que decía Melania también lo apuntaba, esto no podía ser tramitado a través del canal de la reforma constitucional. Esto ameritaba sin duda una asamblea constituyente. Además, se trataba de una regla de carácter constitucional específica con condiciones claras, con lo cual se estaba, convirtiendo en una regresión respecto del estándar establecido ya constitucionalmente. Esa es una primera preocupación que la comparto. Lo otro, querido Fabricio, en este país se piensa que todo se soluciona reformando la Constitución. Eso también tienen que saber los electores, tiene que saber el pueblo ecuatoriano. Acá se piensa que todo llevando a rango constitucional obtiene la solución ideal, que es que la tipificación de la no afiliación a los trabajadores, llévelo a la Constitución, bien. Es que la imprescriptibilidad de los delitos de violación a los menores, llévelo a la Constitución, bien. Y acá se convierte en una Constitución casi reglamentaria, y si se me permite insistir, pensamos en soluciones a partir de la coyuntura y muchas veces de la coyuntura política, con lo cual no tenemos altura de miras para dar una solución integral y estructural en nuestro país. Sobre esta pregunta en concreto, fíjese que los considerandos, Fabricio, dicen son coherentes, ¿no? Dicen lo que se pretendería esta pregunta es evitar que se vada a la justicia, ratificar el principio de responsabilidad, consagrar excepciones plenas que tienen que ver con que no se apliquen cuando se trata de penas de muerte. Y naturalmente lo que preocupa en esta pregunta es que se trata de una reforma a la Constitución con un problema añadido que hemos dicho que no debía ser vía reforma parcial, pero que también supone una reforma de carácter legal. Y es que para que se implemente esta pregunta tendrá que haber también una reforma integral legal, querido Fabricio, que implique cuándo serán estas condiciones de aplicación de la extradición. Fíjese que tienen que haber convenios para que se pueda aplicar la extradición, y me preocupa que pueda constituirse una herramienta política, siendo una pregunta pertinente, necesaria, que de alguna manera podría contribuir en alguna medida, como bien lo anota Carlos. Me parece peligroso que pueda convertirse en una herramienta política, aun cuando en los propios considerandos de la pregunta ya se han establecido que esta será concedida siempre que exista una petición del juez competente, a solicitud de la autoridad competente, para ciertos delitos establecidos en la ley, y con las excepciones, naturalmente, de que no se extienda a los casos de delitos políticos, salvo el terrorismo, salvo delitos de lesa humanidad. Pero me parece ser que, siendo interesante esta pregunta, no nos hemos puesto a pensar el alcance que supone tener que implementarla integralmente. No es que existe magia constitucional en el Ecuador, querido Fabricio, queridos panelistas. No es que yo cambio la Constitución y cambia la realidad. Eso tenemos que entender. Acá tendrá que meditar una reforma legal, condiciones específicas, ciertos convenios específicos, de tal manera que no me parece tampoco que sea una pregunta que tiende a atender integralmente el problema de los delitos que se consagran para la extradición, más allá de que pueda ser interesante. Correcto, me parecía pertinente explicar en qué consiste, porque sobre el tema de extradición, como decía yo en el inicio, cuando les planteé el interrogante, ha habido mucha confusión sobre lo que se está preguntando, y creo que sus criterios permiten un poquito ampliar el debate y el conocimiento sobre lo que implica esa pregunta. Voy a unificar dos preguntas adicionales, porque les decía, les había invitado para hablar de 4 preguntas, las otras 2 las voy a unificar en una sola, sobre todo en honor al tiempo. La pregunta que está en el casillero F dice, ¿está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a centros de rehabilitación social? O sea, a mí me parece que además es una pregunta de consulta popular, no es enmienda ni reforma parcial a la Constitución, pero digo, leyendo esa pregunta me parece lógico que los militares en ejercicio de sus atribuciones hagan ese control, pero se plantea esa pregunta. Y otra pregunta dice, la pregunta del casillero J, pregunta 5.
Si está de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional a las Fuerzas Armadas. Es decir, aquello decomisado, incautado en los operativos, esas armas, sean utilizadas por policías y militares. Empiezo con Melania Carrión. Esas dos preguntas en una reflexión, por favor, doctora. Honor al tiempo. Quería leerles lo que dice ya la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, pero por el tiempo no lo voy a hacer. Pero lea nomás, tranquilidad. Básicamente tenemos varios artículos en la ley, como les decía, que ya reconoce que las Fuerzas Armadas pueden hacer el control, lo tienen, es una competencia legal. Las Fuerzas Armadas hacen control de armas, municiones, explosivos. Y lo pueden hacer en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier día, no necesitan declaratoria del estado de excepción. Y a mí me parece peligrosa más bien la pregunta, porque parecería ser que lo que se dice es que solamente en el acceso a las cárceles. ¿Y qué pasa con el resto del territorio nacional? Entonces, me parece que la pregunta está mal planteada, me parece que no va a dar tampoco respuesta a nada, no va a cambiar en lo absoluto, me parece que más bien limita, porque ya la ley reconoce esa potestad de las Fuerzas Armadas. Y de otra parte, sí quiero referirme al tema de las armas, ¿no? El uso de las armas. Este tema fue debatido en la Asamblea Nacional cuando se analizaba la reforma a varios cuerpos legales, Fabricio, y es importante que sepan que fueron las mismas Fuerzas Armadas quienes dijeron que no es pertinente que se pueda hacer ese uso, porque, a ver, hay realidades. Más del 60% de las armas decomisadas son armas artesanales, ese es uno de los datos que se daban. ¿Cuántas? ¿60? Más del 60%. No dan garantías. Entonces esas armas no podrían ser utilizadas por policías y militares. No dan garantías. O sea, no es que necesariamente la incautación es una pistola Globo, un fusil FAL, no sé. O sea, sí hay armas que en efecto vienen. Debe haber, claro. Hay información que vienen, armas incluso del ejército peruano que atraviesan la frontera y que vienen acá, pero sin embargo se cuestionaba, y hay también estándares internacionales sobre el control de armas. Si bien Ecuador no es suscriptor del Tratado de Control de Armas de 2014, al final del día hay estándares que sugieren que las armas deben ser destruidas cuando son decomisadas, porque lo que se busca es no alimentar el mercado ilícito de las armas. Entonces creo que eso también debe ameritar una reflexión más técnica, más profunda, y que los cuerpos de seguridad hagan un análisis, y me parece que fue también un poco con la idea de suplir las carencias que como Estado tenemos, pero me parece que la solución no es enviar un mensaje de vamos a utilizar las armas ilícitas y vamos a utilizar las armas que fueron utilizadas para el cometimiento de un delito para garantizar su seguridad. O sea, me parece que hay un mensaje ahí complejo y que sí debiéramos analizarlo con mayor profundidad. ¿Qué opina Carlos de Tomaso? Esas dos preguntas, ¿no? Esto que los militares controlen armas, explosivos, municiones en los accesos a los centros carcelarios, que me parece que es lo lógico. Casi como decir subir arriba o bajar abajo, perdón que lo diga de esta manera tan coloquial. A mí me parece eso. Y la otra sobre el uso de las armas incautadas, doctor de Tomaso. La primera pregunta, primero decir que no tiene anexo, ¿no? Es la única. Claro, es consulta popular nomás, claro. Sí, no tiene un anexo. Yo cuando leí la pregunta y buscaba ver qué beneficio tiene esta pregunta, porque resulta plenamente lógica, como dice Melania, incluso está en la ley. La única lógica que le encontré es como echar agua bendita constitucional, porque va a tener una bendición de una consulta popular que es obligatoria para efectos de poder defender cualquier demanda de inconstitucionalidad que se quiera hacer respecto de la ley que existe, bajo el entendido de que las Fuerzas Armadas no pueden hacer labores de seguridad interna. Bajo ese contexto le veo utilidad, es decir, tener una respuesta, una consulta popular que tiene, vamos a decir, cierto rango para que se permita proteger las actuaciones y se permita proteger el texto normativo legal que hay sobre la materia. Básicamente ese es el contexto que yo le doy de alguna importancia. Respecto a la otra pregunta, Fabricio, en los considerandos se pone una estadística y dice que hasta el 31 de diciembre del 2023 hay 42,000 armas de fuego y casi 500,000 municiones que han provenido de los delitos, ¿no es cierto?, correspondientes. Entonces, no solamente, ojo, hablamos de armas, sino también de municiones. Y las municiones, pues, creo que en ese caso de las municiones, pues yo no le veo ningún problema que de inmediato puedan ser usadas.
No soy experto en armas, pero supongo que incluso si no son usadas, a lo mejor pueden perder vigencia, vamos a decir, las municiones. En el caso de las armas, entiendo que el procedimiento para poder finalmente, después del comiso, es muy largo, tiene que acabar el proceso, etcétera. Lo que se está midiendo es la posibilidad de hacer una reforma legal para que se tomen todos los datos del arma, porque forma parte de una investigación de un delito, y que una vez que se tomen todos los datos, todas las pericias, etcétera, puedan ser utilizadas de una manera más ágil o en menos tiempo. Ahora, paréntesis. Esta pregunta va a ser, o vamos a poderla opinar por completo cuando, después de que, si se llega a aprobar, podamos ver la reforma y el proyecto de ley, porque estas son las preguntas que estamos un poco opinando a ciegas, porque no tenemos el proyecto de ley complementario o el que va a regular, el que se va a derivar de esta pregunta, como para poder tener un contexto completo y decir, miren, estamos de acuerdo o no. Estamos simplemente aprobando la temática respecto a la cual se va a expedir en el futuro una ley que no conocemos. Correcto. Melanie, va a ser solamente un añadido, Melanie. Que ya se puede, de hecho, usar, aunque yo esté en contra de eso, digamos, y no esté muy de acuerdo y las Fuerzas Armadas lo hayan señalado, a partir del 2023, si no estoy mal, en julio del 2023, la Corte Nacional ya hizo una interpretación y autorizó que se puedan utilizar, es decir, ya tenemos forma de hacerlo. El problema es que ahora es un poco engorroso, así que eso se lo puede hacer también sin necesidad de una consulta popular, eso quería precisar nada más. Correcto, y cierro el panel con la reflexión sobre estas dos preguntas en una sola de Sebastián López Hidalgo. El control de armas, de los accesos a las cárceles, y por otra parte el uso de las armas incautadas por policías y militares. Tenga la bondad, doctor. Gracias, Fabricio. Un panel, decía, bastante interesante. Primera cosa, me parece una pregunta distorsionada. A diferencia de lo que opina Carlos, yo no encuentro que se trate de dar una revestidura de carácter constitucional o legal, un blindaje constitucional. Me parece ser que es una pregunta más bien de anclaje político que le permita al gobierno de alguna manera tener una aprobación dentro de su marco de consulta. La pregunta es absolutamente distorsionada e impertinente, no solo porque la Asamblea Nacional puede hacerlo y puede regular el desgaste que supone este tema de la consulta, sino porque ya está previsto en el artículo 26 de la ley que regula el uso de la fuerza, el artículo 4 de la ley de fabricación de armas ya lo reconoce y permite y faculta la intervención de Fuerzas Armadas para el control interno y manejo de armas, así como en las inmediaciones de estos centros. Por otro lado, querido Fabricio, como bien lo dijo Melania, ya existe una resolución de la Corte, del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que faculta para que en el decomiso de armas respecto de la comisión de los delitos, estas puedan ser utilizadas por la fuerza pública. De manera que no encuentro fundamento, no encuentro razón alguna más allá de un tema de carácter político para plantear este tipo de preguntas. Pero finalmente, querido Fabricio y panelistas, es que toda esta consulta está anclada, muchas de ellas, a que luego se presentará el proyecto de ley. Eso sí que parece altamente absurdo, porque es que todo esto luego se implementará a través de proyectos de ley que tendrán que ser discutidos por la Asamblea Nacional, y que perdimos la oportunidad de que la Asamblea Nacional pueda discutirlos ampliamente. Es decir, estamos planteando una consulta popular más allá de algunas preguntas que puedan parecer interesantes, como decíamos, el caso de la extradición, en alguna medida, pero con los cuestionamientos que caben respecto de la intervención de la fuerza pública, es que es una consulta absolutamente impertinente, innecesaria, y todo esto puede discutirse a través de reformas que ya existen y otras que debería el Parlamento discutirlas, más allá que la distorsión natural. Por otro lado, finalmente, creo que basta un decreto ejecutivo para permitir que las Fuerzas Armadas hagan este control de armas. Yo no encuentro la justificación, el razonamiento objetivo necesario y pertinente respecto de esta pregunta, querido Fabricio y también. Me queda clara la postura de ustedes. Esa es la riqueza del debate, el conocimiento y la explicación, inclusive la coincidencia y también la discrepancia que debe haber y que es legítimo que haya justamente al analizar los temas. Quiero agradecer a Melania Carrión, que nos ha visitado acá en la radio, agradecerle a Carlos de Tomaso, que sabemos que nos escucha todas las mañanas allá desde Guayaquil. Carlos, muy gentil, y también al doctor Sebastián López Hidalgo desde Cuenca, tratando justamente de centralizar las opiniones con nuestros invitados aquí en nuestro espacio, hablando de estas 4 preguntas de la consulta popular. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.